Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Después de una semana de la tragedia terrible, donde la naturaleza rompió el suelo y sobre todo el sustento fundamental que tiene el ser humano como es la tierra, más allá de los daños físicos y materiales está el daño moral, espiritual, esa ruptura en los espíritus, en la psicología, que es fundamental precisamente animar, entusiasmar y sobre todo expresar la solidaridad. Los que murieron, desgraciadamente, así es la vida, tenemos situaciones imprevistas. Dios en sus grandes planes tienen también esa oportunidad de tener la visión de que la existencia es trascendente y los que creemos en Dios pues tenemos siempre la mirada en el cielo y la posibilidad de estar en otra realidad y sobre todo ahora que construimos lo que queda y hay que rehacer el país con un nuevo espíritu de solidaridad. La vimos extrañamente y cómo en todas partes la política y la economía dejó de lado las diferencias para sumarse en un esfuerzo internacional extraordinario. 130 países han estado presentes, además de equipos de alta dimensión, y lo decía ayer la señora presidenta, inclusive aquellos estados con los cuales no había relaciones diplomáticas, y tuvimos ayer aquí precisamente a una delegación de Israel, no hay relaciones diplomáticas, sin embargo estuvo presente una delegación o varias delegaciones israelíes con alta tecnología en salvamento. Incluso coincidieron en la entrevista de ayer un rabino judío con un árabe sirio que también venía junto con los árabes venezolanos y de otras naciones a ofrecer la colaboración y los equipos que hemos tenido que traer del Medio Oriente para suavizar el dolor y particularmente tratar de salvar las víctimas que queden y ahora ayudar en la reconstrucción del país. Ya Venezuela hasta ahora ha sumado más de 2.500 muertos por el doble terremoto que sacudió el país. A 9 días, a medida que las brigadas de rescate empiezan a cerrar las ventanas para hallar sobrevivientes. Y en la última parte, reconstruir el país, que es lo que nos queda. Esa es la nota con la cual empezamos la tarde de hoy. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que decretó 7 días de duelo nacional, actualizó el saldo de muertos a 2.595 y refirió 12.400 heridos por los terremotos del 24 de junio. Rodríguez señaló que ordenó que cada cuerpo sea identificado. Yo de entrada dije, nadie va a fosa común y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe al señalar que se pueden contar las horas desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales. Naciones Unidas calcula que son 50.000 los desaparecidos y cifra en casi 8 millones la cantidad de personas necesitadas de ayuda humanitaria. La ONU estima además las pérdidas económicas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto de este país sumido en una grave crisis por años. Decíamos que si el doble latigazo golpeó el suelo y rompió la tierra, también los espíritus han sido golpeados y la fe, la espiritualidad y la religión han estado presentes, invocando al Dios de cualquier religión. Por eso hemos visto con satisfacción cómo la Iglesia Católica, la protestante, los evangélicos, inclusive los judíos o musulmanes, han todos colaborado en esta labor. Decíamos ayer que precisamente coincidían aquí esas tres grandes religiones y van a tener también una oración en conjunto en algunos sitios del país para elevar a Dios la súplica y sobre todo para que nos cuide en el futuro. Por eso admiramos que el Papa León XIV, que no es una potencia económica ni militar en el mundo, también se hizo presente, envió una ayuda de emergencia de 100.000 euros, unos 114.000 dólares a Venezuela, que ha sido golpeada, como todos sabemos, por el violento terremoto. Eso lo anunció ayer el Vaticano y siguen anunciándolo muchas cancillerías del mundo. Ayer vimos a Guinea Ecuatorial, un pequeñito país de África, uno de los 3 Guineas, la Ecuatorial, que es española, la Guinea Conakry, que es francesa, y la Guinea Bissau, que es portuguesa. Todos han manifestado la ayuda necesaria y han mandado inclusive delegaciones oficiales de alto nivel. Eso lo agradece Venezuela y lo agradece el pueblo venezolano. Y ahora hay que soñar para construir de nuevo. Veamos la nota sobre esto. En 1.000 euros, unos 114.000 dólares a Venezuela tras el violento terremoto que golpeó el país.
El Vaticano informó que la suma desembolsada por la Limosnería Apostólica, el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del Papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad, es una primera contribución destinada a apoyar las labores de socorro. Venezuela fue sacudida durante la noche del miércoles al jueves por dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que causaron más de 160 muertos, según un balance todavía provisional. Más allá de la Iglesia, numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Irán y Cuba, así como la Unión Europea, ofrecieron su ayuda al país. Y dentro de esta situación, la reflexión es permanente. Precisamente ya nos comunicamos con el Organismo Internacional de Protección Civil, que tiene sede en Ginebra, y nos ofrecen, ya hablamos con la Universidad Latinoamericana y del Caribe, la ULAC, y la Universidad Bicentenario y con la Universidad Central, para cursos especiales de protección civil, lo que llaman también en algunos países de defensa civil, que es necesaria formar cuadros y estar preparado ante cualquier situación de estas, tanto en lo científico y tecnológico, en sismografía, pero también en la parte espiritual. Por eso hoy seguimos con las reflexiones de carácter filosófico, porque estas situaciones nos obligan a ver la fragilidad humana, pero también la resiliencia. Con esta nota vamos al corte y después las entrevistas de siempre. Señalábamos la posición del famoso filósofo francés Jean-Jacques Rousseau tras el devastador terremoto de Lisboa en 1755, donde no hay que atribuir a Dios el castigo, sino simplemente a las leyes de la naturaleza y a la necesidad de prever situaciones conflictivas o catastróficas y también la atención necesaria cuando ocurra incidentes tecnológicos o naturales. Decía Rousseau a Voltaire, una verdad incómoda pero irrebatible: Dios no construyó las casas de 7 pisos que se desplomaron, las construyó el hombre. Hacía referencia a la Lisboa de ese año y a casi 100.000 muertos que produjo ese terremoto. La naturaleza y la tierra tienen sus propias dinámicas geológicas que son previas a la existencia humana. Las placas tectónicas se mueven, liberan energía y reacomodan la corteza terrestre. No hay intención maliciosa. Un sismo en la falla San Sebastián de Boconó no es un acto de justicia ni de castigo, es un fenómeno físico, natural. Entender la naturaleza desde la ciencia, que es también una forma de descifrar la creación, nos libera del miedo supersticioso y nos traslada al terreno de la responsabilidad. La Tierra hace lo que le corresponde por física. Al ser humano le corresponde comprender las leyes para cohabitar con ellas en el trípode de la libertad, persona, comunidad y tierra. El terremoto es siempre un fenómeno natural, pero los desastres son producto social. Debemos respetar los códigos o organizar el crecimiento urbano. Ignorar las advertencias de la ingeniería es en última instancia una falta de ética y legal. El Estado debe actuar como un regulador estricto e institucional. No se puede evitar que la tierra tiemble, pero sí se puede evitar que un hospital o una escuela se desplomen. La inversión en infraestructura segura, la auditoría de obras y la preparación comunitaria son verdaderas herramientas de protección. Construir bien es un acto de respeto a la dignidad y a la vida de la persona. Siempre existirá lo imprevisible, eso es la actitud resiliente e institucionalmente flexible. Ante este destino incierto, las respuestas no es el pánico, sino la preparación. La robótica, la inteligencia artificial, hoy podemos utilizarlos. Los enjambres de drones y los fondos de emergencia regionales, los organismos internacionales y los sistemas de protección civil nacional e internacional pueden ayudarnos a salir con resiliencia de los conflictos sin que la respuesta sea el pánico. Esa es la preparación. Por eso, emergencias regionales de los que hablamos son precisamente la red de seguridad que el ser humano teje para amortiguar golpes de lo imprevisto. No se trata de un Dios que castiga desde el cielo, sino de leyes de una tierra viva y constante cambio. La fatalidad se magnifica cuando el hombre actúa con negligencia, improvisación o codicia en sus construcciones. Reivindicar la responsabilidad humana es el primer paso para dejar de ser víctimas pasivas del destino y convertirnos en protectores activos de nuestras comunidades. Como decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados con el universo. Tal vez por eso el impacto de 7.2 ocurrió 39 segundos antes del gran sismo, el tiempo necesario para que la población evacuara sin que las estructuras colapsaran de inmediato. Una física perfecta que operó como un mecanismo de relojería providencial. El orden del cosmos protegió la vida de la fragilidad humana. Como Dios no juega a los dados, nos ha permitido una mente capaz de descifrar las leyes de la física, construir estructuras seguras y educar a la comunidad para la preparación ante el riesgo. Por eso el imperativo ecológico de la armonía entre el hombre y la naturaleza.
En lo espiritual y religioso, estos cisnes negros sobre los horizontes grises, con el factor de lo imprevisible y sus consecuencias, obligan a la dimensión religiosa. Oración sincera y a un diálogo con Dios. Dios universal, podríamos decirle: tú que eres el Dios de Abraham, el compasivo y el misericordioso, el consolador de los afligidos, mira a estos venezolanos que hoy lloran sus pérdidas. Sé tú la roca firme que la tierra no pudo darnos, el refugio seguro en medio de la tormenta. Hoy te invocamos desde el dolor de este valle sagrado, bajo la sombra de nuestro Ávila, donde la tierra se ha estremecido y nos ha recordado nuestra fragilidad. Nos unimos en una sola voz, más allá de los templos, las sinagogas y las mezquitas, porque el sufrimiento humano no conoce fronteras y tu compasión tampoco.